¿Cuáles son los efectos del pecado mortal? En esta cuarta charlita, después de haber hablado qué es el pecado mortal, su malicia, su peligro, ahora vemos los efectos. Vamos a profundizar en este tema. Estoy en la página 16 de este librito. Efectos del pecado mortal. No hay catástrofe, ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona el alma un solo pecado mortal. Que hermanos, esta palabra vale oro. No hay catástrofe ni calamidad pública y privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona el alma un solo pecado mortal. Supongamos hay un terremoto que destruye todo el continente americano. Sí. Ni una sola persona sobrevive. Es una catástrofe. Sí. Supongamos hay una catástrofe, no sé, un planeta cae sobre esta tierra y destruye todo este mundo. Una catástrofe. Y bien lo que dice, mire, el padre Antonio Rollo Marín hablando del pecado mortal y sus consecuencias. No hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona el alma un solo pecado mortal. Es la única desgracia que merece propiamente el nombre de tal y es de tal magnitud que no debería cometerse jamás, aunque con él se pudiera evitar una terrible guerra internacional que amenazase destruir a la humanidad entera o liberar a todas las almas del infierno y del purgatorio. Sabido es que, según la doctrina católica, que no puede ser más lógica y razonable para cualquiera que teniendo fe tenga además sentido común, que el bien sobrenatural, divino, de un solo individuo está por encima y vale infinitamente más que el bien natural de la creación universal entera, ya que pertenece a un orden infinitamente superior, el de la gracia y de la gloria. Porque el pecado mortal es grave, peligroso, horrible, porque pertenece a orden superior, divino. Mire, 1 kilo de oro vale más que 10 toneladas de lodo, ¿no? 1 gramo, vamos a decir, 1 grado de santidad, de gracia, vale todos los bienes para hacer este mundo. ¿Por qué? Porque es algo divino que dura para siempre. Sabido que, según la doctrina católica, el bien sobrenatural divino de una sola persona está por encima y vale infinitamente más que el bien natural de la creación universal. El bien de gracia, de santidad de una sola persona vale todo el oro del mundo. Así como sería, por ejemplo, una locura que un hombre se entregase a la muerte para salvar la vida de todas las hormigas del mundo. Vale más un solo hombre que todas ellas juntas. Supongamos un cáncer de las hormigas. Me dice, Padre, denos tu sangre para hacer una vacuna para las hormigas y que no mueran. Y bien, no. Que mueran todas las hormigas del mundo. Mi vida humana vale más que todas ellas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice el padre Rollo Marín. Así como sería una locura que un hombre se entregase a la muerte para salvar la vida de todas las hormigas del mundo, vale más un solo hombre que todas ellas juntas. Del mismo modo, sería gran locura y ceguedad que un hombre sacrificase su bien eterno, su bien dicha eterna, sobrenatural, para salvar el bien temporal y meramente humano de la humanidad entera. No hay proporción alguna entre uno y otro. No hay proporción. La pérdida de la gracia es la más grande desgracia del mundo. Por eso hay de los escandalosos. Mejor sería que tuvieran una piedra de molino, 3 toneladas en el cuello y echada en el fondo del mar antes que causar un pecado en un niño, un mal ejemplo. Es grave. El hombre tiene obligación de conservar su vida sobrenatural a toda costa.
aunque se hunda el mundo entero. El hombre tiene la obligación de conservar su vida divina para llegar al paraíso y escapar al infierno. He aquí los principales efectos, más bien desgracias, que causa en el alma un solo pecado mortal voluntariamente cometido. Y bien, son 9. Pérdida de la santidad, de la gracia, algo divino. Pérdida de las virtudes, fe, esperanza, caridad. Pérdida de la presencia amorosa de Dios. Pérdida de los méritos adquiridos. Feísima mancha en el alma. Esclavitud de Satanás. Aumento de las malas inclinaciones. Remordimiento, inquietud de conciencia. Y reato o merecimiento de pena eterna. Veamos estos. Primero, el que peca mortalmente pierde la gracia santificante que hacía el alma pura, santa, hija adoptiva de Dios, heredera de la vida eterna. Sin la gracia santificante nadie puede salvarse. La gracia, hermanos, es como la luz en la lámpara. Cuando a medianoche la luz se va a una oscuridad, ¿ok? Eso es la gracia. Es algo divino que nos hace hijos de Dios con derecho al paraíso. Cuando uno peca mortalmente pierde la gracia, la santidad, cierra la puerta del cielo, abre del infierno, queda suspendido del infierno. Eso es el problema. La gracia. 1 gramo de gracia vale todo el oro del mundo. ¿Y cómo se recibe la gracia? Con los sacramentos principalmente. De ahí la importancia de confesión, comunión, bautismo, matrimonio, todo principalmente. Son los canales de la gracia de Cristo. Entonces, pérdida de la gracia, que hace el alma pura, santa, hija de Dios. Una santa dijo que un día Dios le mostró un alma en gracia. Dijo, si no hubiera sabido que hay un solo Dios, me hubiera puesto de rodillas para adorarla. Tan hermosa. Es el alma. San Antonio María Claret dice, un alma en pecado mortal y un demonio son iguales en diformidad. Si nuestros ojos humanos vieran un demonio o un alma en pecado mortal, haríamos paro cardíaco. Eso es lo que pasa. Entonces, al momento de hacer pecado mortal, uno pierde la gracia divina, queda suspendido del infierno y el demonio entra en el alma. Tiene poder sobre ella. Y hay hoy decir que no hay problema. Sí, no hay problema. 2. Se pierden las virtudes infusas: caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo, que constituyen un tesoro verdaderamente divino, infinitamente superior a todas las riquezas materiales de la creación entera. ¿Qué es la caridad como virtud? Es algo divino, el amor divino en sus corazones. Se pierde. Para salvarse hace falta estar en gracia de Dios, tener la caridad del Espíritu Santo. El pecado mortal destruye la gracia, la caridad, expulsa el Espíritu Santo. Dios nos había dado 4 antenas para hacer fácilmente el bien: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Se pierden. Nos había dado por la confirmación los 7 dones del Espíritu Santo, mediante cuales Dios nos ayuda: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, prudencia, fortaleza, piedad y temor del Señor. Se pierde. Es como cuando uno tiene una grúa eléctrica, ¡pum!, y ya no hay electricidad. ¿Qué va a subir? Nada, se acabó. Se ve todo esto por el pecado mortal. Otra consecuencia del pecado mortal: pérdida de la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma, que se convierte en morada y templo de Satanás. Entonces, el alma, en gracia de Dios, es templo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El papá del gran teólogo, después hizo unas tonteras por gracia, Orígenes, dice que su papá, cuando el niño chiquito dormía, iba a besar su pecho. Dice: Dios vive en el corazón de mi hijo. Tenía razón. El alma, en gracia de Dios, realmente es una imagen de Dios, un templo de Dios. Dios mora por la fe, esperanza, caridad en esa alma. Al pecado mortal, Dios se va, el demonio viene. Ahora entendemos por qué hay tantos problemas en la sociedad, tanto egoísmo, tanta injusticia. 4. Pérdida de los méritos adquiridos mediante las buenas obras en toda su vida pasada, por larga y santa que fuera. Es como una persona que trabajó 40 años, recibió el costal de dinero de su liquidación, sale del banco, lo atacan, lo roban y lo dejan paralítico. Esto pasa. Todos los méritos.
De hecho, en la Biblia se ha dicho, el que peca ya no se acuerda de lo bueno que hizo. Y el que se convierta tampoco no se acuerda del mal que hizo. Entonces, es pérdida de todos los méritos. ¿Y cómo podemos recuperar estos méritos perdidos por pecado? Con la confesión. Cuando uno confiesa, recupera estas buenas obras, este crédito que tenía. 5. Feísima mancha en el alma que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. Entonces, si nuestros ojos vieron un alma en pecado mortal, le diríamos paro cardíaco. El pecado, dice San Crisóstomo, deja el alma tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de agua no son capaces de lavarla. Horrible. Si nuestros ojos vieron un alma en pecado mortal, le diríamos paro cardíaco. 6. Esclavitud de Satanás. El que está en pecado mortal es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores, dice Santo Agustín. Entonces, concretamente, el demonio sale y entra en el alma como quiere. Hay 2 posesiones diabólicas, sepan eso también. Hay la posesión diabólica corporal, como un chofer en el carro. La persona ya pierde conciencia. El demonio habla por su boca, grita, da golpes, etc. Por eso un niño es capaz de tomar una mesa de 1 tonelada y lanzarla a 10 metros. ¿Sí? Eso es lo que pasa en los exorcismos. Entonces hay la posesión física de la persona. Esto es más, digamos, espantoso, se ve, etcétera, etcétera. Pero la persona hasta puede ser gracias a Dios. ¿Sí? Y hay la posesión espiritual. Entonces, por el pecado mortal hay posesión espiritual del alma por el demonio. Y solo la sangre de Cristo puede libertarla con la confesión. Por eso usted mira ahora el crimen monstruoso de Lutero de haber destruido el sacerdocio y los sacramentos. Y el crimen de los que hoy fundan las 10 iglesias de espíritu diabólico haciendo pasar por el Espíritu Santo. Al demonio no le cuesta mentir, mentiroso. Entonces, esclavitud de Satanás, que es príncipe de los pecadores. 7, otra consecuencia del pecado mortal, aumento de las malas inclinaciones. Uno queda adicto. El pecador está debilitado y no puede fácilmente resistir contra el mal. El alma está como paralizada, le cuesta mucho trabajo hacer el bien, al contrario, hace con increíble facilidad el mal. Cuando alguien dice no puedo, entiendo. Mientras más uno repite una cosa mala, más se hace adicto. Por eso si uno ha caído en pecado, que llore, que se confiese, que se aleje, para que no sea una costumbre. La adicción es muy importante. Por eso les dije, cierran las redes sociales, salgan nunca a mirar telenovelas tonteras que contaminan y debilitan. Entonces, aumento de las malas inclinaciones. Y finalmente, remordimiento, inquietud de conciencia. El que está en pecado mortal no tiene tranquilidad y paz en su alma, ni en su familia, ni en su trabajo. Remordimiento. Como el criminal, donde quiera que esté, piensa que la policía está a su lado. Remordimiento de conciencia. Por eso la confesión da paz al alma. Paz, tranquilidad, el Espíritu Santo, la caridad. Y finalmente, reato, es decir, merecimiento de pena eterna. Si la muerte sorprende al pecador en este estado, se condena para siempre. El que está en pecado mortal, está como suspendido al borde del infierno. Puede caer en cualquier momento. Estos son los 9 consecuencias del pecado mortal. Conclusión de todo esto. El pecado mortal es el infierno en potencia. Es decir, el que está en pecado mortal puede en cualquier momento caer en el infierno para siempre. Eso es potencia. Un niño que nace puede ser padre de familia en potencia en 20 años. ¿Sí? Una niña que nace hoy en 20 años puede ser madre. En potencia es madre. ¿Sí? Usted planta un arbolito de mango, en unos años ya dará un árbol, dará mangos. En potencia será mango. ¿Sí? Entonces, el pecado mortal es el infierno en potencia. Es decir, el que es el pecado mortal puede en cualquier momento caer en el infierno para siempre y nunca más salir. Por eso, queridos hermanos, eso debe impulsarnos a rezar por los pecadores, a pedir por ellos, a hacer sacrificios por ellos, penitencias, rosarios, limosnas, misas,
ayudarlos, ganar su confianza, su amistad para ayudarlos, y nunca decir no hay problema, Dios es misericordioso, siga pecando. Eso es diabólico. Hace falta ser pecador, hermano, estás en peligro. Dios quiere tu bien, pero regresa a Dios. Y facilitarle la salvación. Por ejemplo, una persona que lee este librito, esta hojita, puede despertar. Dice, Dios mío, ¿en qué me metí? Claro, de ahí la importancia de hacer propaganda de la fe, anunciar, llevar la luz del Evangelio. Entonces, repito, el pecado mortal es el infierno en potencia, es decir, en cualquier momento uno puede caer en el infierno. ¿En qué peligro están los pecadores? Y nos dan cuenta. ¿Cómo se ve el pecado mortal? Es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural, un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia. Es un derrumbamiento de la vida espiritual, un suicidio. Y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para evitarle al mundo una catástrofe, lo que sería una gran locura, sino por un instante de placer bestial, por unos miserables pesos que tendrán que dejar ese mundo, por un odio, un rencor al que no quieren renunciar, y mil otras bagatelas y niñerías por el estilo. Realmente tenía razón Santo Alfonso María de Ligorio cuando decía que el mundo le parecía un inmenso manicomio, casa de locos, en el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. Y con razón también la piadísima reina Blanca de Castilla, madre del futuro rey San Luis, decía a su hijo, hijo mío, prefería verte muerto antes que verte cometer un pecado mortal. Es impresionante la descripción que hace Santa Teresa del estado en que queda un alma que acaba de cometer un pecado mortal. A ella se lo hizo ver el Señor de una manera milagrosa. Dice que si los pecadores lo supiesen, no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiesen a mayores trabajos que se pueden pensar por huir de las ocasiones del pecado. Entonces, en otras palabras, Santa Teresa dice, si los pecadores supieran en qué peligro están, harían grandes esfuerzos para alejarse del pecado y salvarse. El que quiere asegurar la salvación eterna de su alma, tiene que procurar con todo empeño cómo evitar a toda costa la catástrofe del pecado mortal. Sería gran temeridad de increíble ligereza vivir pecando tranquilamente, confiando en realizar su confesión o conversión más tarde. En gran peligro se pondría ese pecador de frustrar esa esperanza tan vana y inmoral. La muerte puede sorprenderle en el momento menos pensado y se expone además a que la justicia de Dios determine sustraerle en castigo de tan manifiesto abuso la gracia eficaz del arrepentimiento, sin la cual les será absolutamente imposible salir de su horrible situación. Si se dieran cuenta el pecador del espantoso en peligro a que se expone, no podría conciliar el sueño una sola noche, a menos de haber perdido por completo el juicio. En la siguiente veremos cuáles son los remedios para evitar el pecado mortal. Quiero saber, el único peligro realmente es ese pecado. En nuestro Señor vino para destruir el pecado. La sangre de Cristo hoy expulsa el pecado del alma en el bautismo para los que no están bautizados y en la confesión para los bautizados. Y los que no tienen posibilidad de confesarse, ¿qué les falta? ¿Qué les queda? Viene a hacer un acto de contrición, un arrepentimiento total, dejando de pecar claro, un arrepentimiento total con deseo de confesarse. El que hace un acto de contrición perfecta, es decir, de todo corazón se arrepiente, renuncia al pecado y deseo de confesarse cuanto antes pudiendo, y bien, Dios también lo perdona. Amén.